Querido Jesús, gracias por el privilegio de estudiar la lección número 2 del libro de Josué para el 11 de octubre. Sorprendido por la gracia. Gracias por esta gracia. Gracias por esta gracia que es gratis, gratuita, inmerecida. Gracias por mi familia que me apoya, mi hijo que está detrás de las cámaras, mi papá con el español y mi esposa con la música. Acompáñanos, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Otra vez con el folleto de Escuela Sabática. Vamos al texto para memorizar. Hebreos 11:31. Interesante. Estamos estudiando Josué y el texto no está en Josué. Texto de memoria. Por fe, Rahab, la mujer que ejercía la prostitución, no pereció con los que no creyeron cuando recibió a los espías con paz. La fe se muestra en acción y la gracia de Dios llega a cualquiera. No importa de su pasado, no importa lo que cree o crea, no importa si obedece o no obedece. Mi pregunta es, ¿la prostitución es pecado? Por supuesto que lo es. Es una violación del séptimo mandamiento, violación del sexto mandamiento, violación del quinto mandamiento, violación del décimo mandamiento, violación de los 10 mandamientos. Pero no por el hecho de que sea pecado vamos a juzgar a las prostitutas del mundo. La prostitución es pecado. Y como pastores tenemos que decir, es pecado. Y lo más triste es que el mundo, especialmente de izquierda, ni bien tú dices algo es pecado, te llaman discurso de odio, discurso de odio, discurso feo, discurso insultativo, discurso odiante, discurso de odio. Pregúntale a cualquier pastor que predica uno de los 10 mandamientos se convierte en un predicador de odio. Eso es lo que la izquierda y también la derecha, extremos, hacen. Voy a contarte un relato. El pastor Bullón cuenta que una vez estaba predicando en una iglesia inmensa, allá en el Brasil, y escucho una conmoción porque afuera estaba tratando de ingresar a su campaña evangelística una ramera de la ciudad. Y el primer anciano o el primer diácono se pone en la puerta y cierra detrás de él y le dice a la ramera, señorita, con ese vestidito, con esa blusa provocativa, usted no me entra a la iglesia. Si quieres, váyase a casa, cámbiese, póngase algo más modesto y regrese. Pero no, señor, yo recibí la invitación, aquí está el papel, donde dice, si tu vida no tiene sentido, si tu vida se acabó, ven a la iglesia. Escucha el mensaje, Pastor Alejandro. Señorita, ese es un papel. Nosotros tenemos reglas en este lugar. Usted así no puede entrar. Y ella levantó la voz, y él levantó la voz. Y ella levantó más la voz, y él levantó más la voz. Y en esa conmoción, y en esa trifulca, en esa diatriba de intercambio, el pastor escucha, pide permiso, va por atrás y se encuentra con la señorita. Pero para ese momento la señorita ya estaba entrando al taxi, ya estaba marchándose y le dice, no quiero saber nada de su iglesia. Pero señorita, yo le invito, usted va a ser mi huésped de honor. En la primera banca yo tengo un asiento para usted. Usted sea mi visita especial. No, pastor, yo no quiero saber nada de esta iglesia.
Yo no quiero saber nada de su religión. No me hable de su Jesús, no me hable de nada. No me dejan entrar, yo vengo así, me he visto así, yo me voy. El pastor regresa al púlpito y cuenta que cuando estaba por hablar la palabra de Dios, tenía un nudo en la garganta. La hermandad estaba bien vestida. El púlpito estaba brillante. Pero había afuera una alma ramera, prostituta, de la vida alegre, que se le había cerrado el reino de los cielos, porque alguien había dicho que no podía entrar de esa forma. Esta es mi reflexión. Las reglas tienen su lugar en la iglesia. La modestia tiene su lugar en la iglesia. Y hay momentos para hacer un estudio, tal vez después de 3 veces, 4 estudios bíblicos, al 6º estudio bíblico se puede tocar eso de la modestia. Las joyas, las alhajas, las minifal, todo eso tiene su lugar. Pero más importante que los papeles son las personas. Más importante que las reglas son los corazones. Y si hay un corazón roto, primero hay que darles el perdón de Cristo, la salvación en Cristo, el perdón de todos sus pecados, la transformación de vida en Cristo y la vida eterna como un regalo en el bautismo. 5, el folleto de Escuela Sabática, 5 de octubre, segunda oportunidad. La pregunta es ¿por qué? Piensa en la experiencia de los israelitas. Cuando se les dio una segunda oportunidad para entrar al Canaán, piensa en la gracia extendida a Pedro. ¿No se le dio una segunda oportunidad? ¿Qué deberían enseñarnos esto de los israelitas y esto de Pedro? Para que nosotros debamos extender la gracia a aquellos que la necesitan. Josué 2:1. Y Josué, el hijo de Nun, envió a 2 hombres fuera de Shittim para espiar en secreto, diciendo: ve a ver la tierra, vayan a ver la tierra, incluso a Jericó. Yo he estado en Jericó, conozco Jericó, pasé por Jericó. Y fueron y entraron en la casa llamada Rahab, una prostituta llamada Rahab, y se alojaron allí. Antes de que Israel cruce Canaán, Josué está actuando con sabiduría. Josué, el sucesor de Moisés, está actuando con coraje. Envía 2 espías en una misión secreta. Sus ojos se fijan en Jericó, la imponente fortaleza que bloquea el camino hacia la promesa de Dios. Se llama Jericó. Y cada paso que dan revela la cuidadosa planificación de Josué y la profunda confianza en el Señor. No olvides, la palabra Josué y la palabra Jesús tienen la misma raíz, Yahshua. Jehová salva. Jehová salva. Los espías se mueven en silencio. Su misión es clara: estudiar la tierra, buscar las defensas de Jericó. Esta ciudad es la puerta de entrada de conquista para Canaán. Su camino los lleva hacia la casa de Rahab. En el exterior parece otra vivienda donde los extranjeros pueden mezclarse inadvertidos y desapercibidos. Pero por dentro, Dios está tejiendo su plan. Por dentro, elige a Rahab. Dios elige a Rahab, una aliada improbable a los designios de Dios. Una mujer con un pasado roto desde la perspectiva de Dios, para desempeñar un papel fundamental en la historia de Israel. Dios está enlistando a una prostituta. Este momento prepara el escenario para su acto de fe. Mucho antes de que los muros se derrumben, Dios ya está trabajando a través de personas inesperadas
está trabajando a través de personas realmente, lugares sorprendentes, está demostrando que su promesa nunca fallará. Hay paralelismos entre la segunda oportunidad de Israel y la segunda oportunidad de Pedro. ¿Qué paralelismos? Israel, después de vagar 40 años por el desierto debido a la incredulidad, Israel ahora se encuentra en el Jordán con una segunda oportunidad de entrar en la tierra prometida. Pedro, después de negar a Jesús 3 veces, llora amargamente. Sin embargo, Jesús se encuentra con él después de la resurrección y lo restaura. Segunda oportunidad. Israel, la primera generación cae debido a la incredulidad, la segunda generación entra en la Canaán. Pedro, el miedo de Pedro de negar a Cristo, la fe en el Señor resucitado lo convierte en uno de sus mejores audaces predicadores. Paralelismo número 3. El paralelo es claro. Ya sea para toda una nación o para un discípulo individual, el corazón de Dios es redimir, restaurar y volver a encargar a su pueblo para su propósito, porque nosotros creemos en el Dios de la segunda oportunidad, y a veces tercera oportunidad, y a veces cuarta oportunidad, y a veces infinito, porque Él nunca se cansa de perdonar, nunca se cansa de darte ánimo. Lunes. Valor inesperado en un inesperado lugar. ¿Dónde está? ¿Cuál es ese lugar inesperado? El texto dice, Josué 12 al 21, 2 al 21. Ahora, júreme por el Señor que serás amable conmigo y con mi familia, ya que te he ayudado. Dame alguna garantía de que cuando Jericó sea conquistada, dice la prostituta. Me dejarás vivir, dije la prostituta. Junto con mi padre y mi madre, madre de la prostituta, padre de la prostituta. Mis hermanos y hermanas, hermanos de la prostituta, y todas sus familias. Ofrecemos nuestras propias vidas como garantía de su seguridad. Estuvieron de acuerdo con los hombres. Si no nos traicionas, cumpliremos nuestra promesa y seremos amables contigo. Cuando el Señor nos dé la tierra, le responden a la prostituta. Entonces, como la casa de Rahab fue construida en la muralla de la ciudad, ella los deja caer por una cuerda a través de la ventana, escapar a la región montañosa. Escóndanse allí durante 3 días. Están buscando. Luego, cuando hayan regresado, puedan seguir su camino después de los 3 días. Antes de que se fueran, los hombres le dijeron, solo estaremos atados por el juramento que hemos hecho si sigues estas instrucciones. Cuando entremos a la tierra, debéis dejar esta cuerda escarlata, esta cuerda roja, colgando de la ventana por la cual nos dejas caer. Y todos los miembros de tu familia, tu padre, tu madre, tus hermanos, tus parientes deben estar allí dentro de la casa. Yo me pregunto, ¿cuál fue la forma de hablar de la prostituta con su papá? Su papá sabía que era prostituta. Su papá sabía que vendía su cuerpo por dinero. Ahora, ¿cómo le dices al papá? Papá, ¿sabes qué? El lugar de salvación ese es el lugar de prostitución. El lugar de esperanza es el lugar donde yo vendo mi cuerpo. El lugar donde vas a ser protegido de la destrucción de los israelitas va a ser... ¿Cómo se le dice al padre esas cosas? El padre tiene que haber escuchado, sí, verdad, me vas a llevar a ese lugar donde te acuestas, para que ahora le llamas el lugar de salvación. Pero así son las cosas con Dios. Dios da una segunda oportunidad. Y ese lugar donde era un lugar de prostitución, donde se acostaba con los hombres, se convirtió en el epicentro de la salvación. Porque Dios es el segunda oportunidad. Su lección moral reconoce que, a la luz del juicio de Jehová, solo había 2 posibilidades. Continuar en rebelión contra Él y ser aniquilada. O elegir rendirse a Él por la fe en Cristo. Al elegir a Cristo, al Cristo de los israelitas, Yeshua,
Rahab se convierte en un ejemplo de lo que podría haber sido el destino de todos los habitantes de Jericó, si se hubieran vuelto al Dios de Israel en esa aventura. Martes, nueva lealtad. ¿Con quién? Nueva lealtad. El texto da la respuesta. Josué 2:12. Y ahora, por lo tanto, te ruego que me jures por el Señor. Lealtad. ¿Con quién? Mira, la gracia está llegando fuera de Israel. Este versículo que estoy leyendo revela la misericordia de Dios que no se limita solamente a Israel. Miren, escuchen. Ya que te he demostrado bondad, que también muestres bondad a la casa de mi padre y me des una verdadera muestra. Una mujer gentil, una mujer pagana, una mujer forastera, no solo cree, sino que está injertada con el pueblo de Dios. Se convierte en una prosélita. Rahab aparece más tarde en la genealogía de Jesús. Su súplica en Josué 2:12 no es solo sobre la supervivencia. Su súplica se trata de entrar dentro de la familia de Dios. Si lees los primeros 17 versículos del capítulo 1 del Evangelio de Mateo, a primera vista podrías pensar que no hay ningún mensaje inspirador allí. Engendró, 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 engendró. Solo nombres. Algunos familiares, nombres, otros desconocidos. ¿Quién podría predicar un sermón? Pero al leer con más atención, notarás que en ese registro genealógico hay algo inusual entre los judíos. En esa lista aparecen los nombres de 4 mujeres: Tamar, Rahab, Betsabé y Ruth. Tamar estuvo involucrada en un escándalo público con su suegro y bajo la excusa de buscar justicia cometió prostitución. Rahab fue la conocida prostituta que vendió su cuerpo por un poco de dinero a aquellos que visitaban Jericó. Betsabé, ¿qué les puedo decir? Tenía un nombre asociado con el pecado. Se desnuda en el jacuzzi para que el simpaticón galán David la pueda ver. Y David obliga al adulterio mientras era esposa de Urías, Eteo. Y finalmente Ruth, una mujer extranjera sin derecho de ciudadanía. Ruth, la moabita. ¿Quién era Moab? Hijo de Lot. ¿Quién era Lot? Sodoma y Gomorra. Así que son 4 mujeres asociadas con pecado. En ninguna genealogía bíblica de los judíos, las mujeres nunca fueron incluidas. ¿Por qué entonces en la genealogía del judío más ilustre de todos los tiempos se menciona 4 mujeres cuyo pasado no es exactamente algo de lo que deberíamos estar orgullosos? Cualquier historiador habría eliminado estas mujeres: Tamar, Rahab, Betsabé. ¿Por qué correr el riesgo de ser mal interpretado poniendo estas mujeres pecadoras? Ruth, asociada con el incesto de su papá con una de sus hijas. Sin embargo, Mateo coloca a estas mujeres en las raíces humanas de Jesús, en la genealogía de Jesús, y al hacerlo nos está presentando la esencia misma del Evangelio. Él nos está diciendo que en Cristo no hay ni hombre ni mujer, no hay ni judío ni gentil. En Él no hay lugar para prejuicios de ningún tipo, no hay lugar para estereotipos, no hay lugar para discriminaciones. Jesús nos está diciendo, el ser humano no tiene pasado. Puede que hayamos luchado toda nuestra vida por olvidar la miseria que vivimos, pero en Cristo logramos resultados positivos. Entonces mi pregunta es para ti, ¿por qué vivir en angustia por un pecado del pasado? Hoy podemos ir a Jesús, caer a sus pies y ponerlo todo allí, como lo hizo Rahab. ¿Valores conflictivos? La cita de Elena White, Patriarcas y Profetas, página 279. Ahí está. Patriarcas y Profetas. El libro rojo, Patriarcas y Profetas, página 279. Por obediencia,
La gente debía dar evidencia. Obediencia, evidencia. Así que todos los que esperan ser salvos por los méritos de la sangre de Cristo deben darse cuenta de que ellos mismos tienen algo que hacer para asegurar su salvación. Si bien es solo Cristo quien pueda redimirlos del castigo de su transgresión, vamos a pasar del pecado a la obediencia. El hombre debe ser salvado por la fe, no por las obras. Sin embargo, su fe debe ser mostrada por sus obras. En ese caso, la sangre fue una señal que lo salvó del ángel destructivo de Dios. Mientras Dios perdonaba las vías de los israelitas durante la última plaga de Egipto, los israelitas iban a salvar a Rahab y a su familia cuando la destrucción llegó a Israel. Tanto el dintel rojo era rojo por la sangre del cordero, y tanto como el cordón rojo de Jericó es rojo porque es el color de la sangre del cordero. No eres salvo por un atributo, no eres salvo por una ficción, no eres salvo por un concepto, no eres salvo por una teología, eres salvo por una persona, y esa persona se llama Jesús. El relato para hoy. La tierra tiembla de miedo. La palabra se extiende como la pólvora. Jericó ha caído, los muros han sido destruidos, los muros han caído. Ai, la ciudad de Ai, ha quemado y el Dios de Israel no puede ser detenido. Los reyes al oeste del Jordán reúnen sus ejércitos. Ellos forjan una poderosa alianza para aplastar a Josué y a su pueblo. La guerra está en el horizonte. Pero no todo el mundo se prepara para la batalla. En Gabaón, la desesperación engendra astucia. La gente de Gabaón idea un plan, una red de engaño para salvar su vida. Los embajadores se fueron, se visten con trapos, sus sandalias rotas, sus pieles de vino agrietadas, su pan mohoso, su pan está seco. Cada detalle describe un viaje largo y cansado, y se paran frente a Josué en Gilgal y se inclinan. Provenimos de una tierra lejana. Haz un tratado con nosotros. Somos tus siervos. Oh, sí, de verdad, dijo Josué. ¿De dónde venís? Hemos oído hablar de las poderosas obras del Señor tu Dios, cómo golpeó a Egipto, cómo aplastó a Sihón, cómo destruyó a Og, cómo hizo caer los muros de Jericó. Mira nuestro pan, una vez fresco, ahora polvo en nuestras manos. Mira nuestra ropa, desgastada de largo camino. Josué inspecciona las pruebas. La historia parece cierta, pero en ese momento de decisión no busca el consejo del Señor. Josué sella el tratado, jura un juramento y les concede la vida. 3 días después, la verdad quiebra la ilusión. Los gabaonitas no son viajeros lejanos. Son vecinos que viven justo al final de la calle. La ira aumenta a través del campamento israelita. Los murmullos se levantan, los puños se aprietan, pero los líderes se mantienen firmes. Juramos ante el Señor, no podemos romper nuestro voto. Déjalo vivir para que su ira caiga sobre nosotros. Los gabaonitas permanecen, perdonados por su astucia y el juramento de Israel. Jueves, octubre 9. Gracia sorprendente. ¿De quién? Josué 9:21. Déjalo vivir. Así que lo hicieron leñadores
y portadores de agua para toda la comunidad, como ordenaron los líderes israelitas. Ahí está la frase de gracia. Déjalo vivir. Merecen destrucción. Gracia. Déjalo vivir. Esa frase, déjalo vivir, es teológicamente un susurro de la gracia de Dios. Y es un susurro que resuena a través de toda la historia. Nos recuerda que las promesas de pacto son inquebrantables, que la misericordia de Dios puede transformar a los enemigos en siervos, que la gracia y misericordia de Dios puede incluso transformar a aquellos que alguna vez estuvieron lejos y pueden acercarse a la presencia de Dios. Lo que parecía una maldición en la esclavitud, en la servidumbre, se convierte en una bendición. Diariamente cerca de la adoración, diariamente cerca del verdadero Dios. Y esto se llama gracia. Josué reúne a los gabaonitas. ¿Por qué nos mentiste? ¿Por qué dijisteis que vivían en una tierra lejana cuando viven acá a la vuelta de nosotros? Que estés maldito. De ahora en adelante siempre serán siervos que cortan madera y llevan agua para la casa de mi Dios. Ellos respondieron, lo hicimos porque a nosotros, sus siervos, se nos dijo claramente que el Señor, su Dios, ordenó a su siervo Moisés que les diera toda esta tierra y que destruyera todas las personas que viven en ella. Así que teníamos mucho por nuestras vidas, gracias a ti. Es por eso que hemos hecho esto. Ahora estamos a tu merced. Haz con nosotros lo que creas que es correcto. Así que Josué no permitió que el pueblo de Israel los matara. No permitió que el pueblo de Israel los extinguiera. Pero ese día hizo que los gabaonitas, los leñadores, los portadores de agua, sean para la comunidad de Israel y para el altar del Señor, donde quiera que el Señor eligiera construirlo. Y eso es lo que hacen hasta el día de hoy. Bueno, estamos hablando de 1400 antes de Cristo. ¿Ok? Entonces, más o menos por 100, 120 años hicieron lo mismo, los gabaonitas. Cuando dice hasta el día de hoy, no se refiere hasta el 2025. Esa es la referencia bíblica. Viernes, y voy a leer palabra por palabra. Reflexiona sobre el tema de la segunda oportunidad. Y más, tercera, cuarta, quinta, sexta, infinito. ¿Cómo podemos ofrecérselas a los demás con amor y paciencia? Al mismo tiempo, ¿cómo podemos cuidar que este concepto no sea mal interpretado y se abuse? Por ejemplo, piensa en una mujer en una relación abusiva, a quien se le aconseja seguir regresando. Y en algunos casos, eso permite que el abuso continúe. ¿Cómo podemos encontrar el equilibrio adecuado, ofreciendo el apoyo y esperanza, pero también protección y límites saludables? Las segundas oportunidades reflejan la gracia de Dios, permitiendo que las personas se arrepientan, que crezcan, que aprendan. Estamos llamados a extenderlos con una compasión y paciencia. Sin embargo, quiero hablar del abuso doméstico. Si tu esposo te está pateando en la cabeza todos los días y su chancabuque te está hinchando la frente, tienes que salir. 70 veces 7 no dice infinitas veces para ser infiel contigo, o desleal contigo, o malo contigo. Tienes que salir. Tienes que salir. Y si tienes que tomar el avión, yo mismo te llevo al aeropuerto. ¿Por qué? Porque la Biblia también dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Te tienes que amar a ti misma. Y la Biblia dice, no matarás. Si este te está matando con patadas en la cabeza o con golpes en los ojos, tienes que salir. Así que hay un límite. Dios tuvo un diluvio. Eso me demuestra que enough is enough. Dios tuvo Sodoma y Gomorra. Hay un límite. Y ese límite está dentro de la experiencia que uno tiene con nuestro Señor Jesús.
Pregunta número 2. Reflexiona sobre Rahab como un ejemplo de fe. ¿Cómo podemos valorar la apertura de las personas hacia Dios, incluso si su estilo de vida no coincide con el ideal bíblico? ¿Cómo podemos reconocer y celebrar su fe sin aprobar sus prácticas que no son correctas? La clave está en distinguir entre el valor de su confianza en Dios y las áreas de su vida que aún necesitan transformación. Por supuesto, si una prostituta está practicando su prostitución, por supuesto que tiene que dejar la prostitución para ser bautizada. No nos engañemos. El hecho de que lo hagan entre dos personas consentidas no implica que va a entrar a la iglesia y organizar prostitución con los diáconos. Por supuesto que no. Por supuesto, si un hombre que está envuelto en incesto, que es legal en 3 estados norteamericanos, 2 hermanos se pueden casar, 2 primos se pueden casar, hasta el padre con la hija se puede. 3 estados norteamericanos lo permiten. Tiene que dejar ese estilo de vida para ingresar a la iglesia. La iglesia es santa, la iglesia es poderosa. Y no solo hablo de estos pecados, todos los pecados sexuales. En Cristo, nueva criatura sois. Las cosas bien. El problema es que nosotros, cuando vemos un pecado de género, ¿no? de asuntos sexuales, inmediatamente estamos diciendo, oh, hay que celebrar, hay que celebrar. No, no hay que celebrar. Tampoco hay que condenar. Ni celebración ni condenación. Hay que cristificar. Hay que llevar a esa prostituta a Cristo. Hay que llevar a ese homosexual a Cristo. Y Cristo, con la palabra de Dios y con la fe y el Espíritu Santo y la oración diaria, rompe las cadenas. Rahab es un poderoso modelo de la fe porque reconoció el poder de Dios y actuó en consecuencia. A pesar de su pasado como prostituta, podemos apreciar la apertura de las personas a Dios valorando su confianza y voluntad de regresar a Jesús. Para terminar, no olvides un tema. Hay cosas que Dios perdona, el Espíritu Santo te perdona, Jesucristo te perdona, pero la vida no perdona. Te lo digo en el nombre de este libro. Dios perdona, pero la vida no perdona. Yo puedo decirle a mi esposa, discúlpame, te fui infiel, siendo pastor. Ella me puede decir, yo te perdono, pero la conferencia, el trabajo, y el presidente me puede decir, Benjamín, tu esposa te perdona, Dios te perdona, el Espíritu Santo, pero nosotros no. El lunes limpia tu oficina y el martes estás despedido. No voy a decir su nombre, pero en el primer año de mi ministerio, en el primero, tenía 30 años, empecé viejo. No empecé a los 20 años, empecé a los 30. Tiempo completo, en mi primera iglesia. Eran los 91, 92, 93. Él solamente era un lindo rubio de ojos celestes, flaquito. ¿Qué pasó? Pastor, está enfermo. Yo lo fui a ver al hospital, oré por él. Nunca pregunto de qué enfermedad tiene. Oré por él, le invité algo de comida. A la semana siguiente, pastor, otra vez está peor. Pero esta vez llegué, estaba en coma. 2 semanas después, regreso al hospital, estaba muerto. Muerto con la enfermedad del siglo. En ese tiempo, sin cura. Ahora ya la gente se ríe, encontraron antibióticos. Ese tipo de enfermedad del siglo, que mató a muchos artistas de Hollywood, lo había matado a uno de los flaquitos jovencitos de mi iglesia. ¿Qué había ocurrido?
me contaron la historia. Le avisó a su papá, pastor presbiteriano: papá, soy así, nací así y así moriré. Tengo mi novio. Pero hijo, te vamos a desheredar. No importa. No vas a ir al cielo. No importa. Es un estilo de vida peligroso. No importa. Dios me perdona. Han pasado 30 años. 35 años, casi 40 años. Y he tenido más de 10 entierros de este tipo de personas. No juegues con el perdón. No juegues con la segunda o tercera o cuarta o quinta oportunidad. Hay cosas que Dios perdona, pero la vida jamás. No me gusta terminar así. Te quiero dejar con una palabra de esperanza. Anda a Jesús como estás. Si estás con un problema de ese índole, anda a Jesús como estás. Dile, esto es lo que siento. Cuando pasa una señorita, esto es lo que siento. Cuando pasa un hombre, esto es lo que siento. Dile a Dios lo que estás sintiendo. Y aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana.